Tema 3. Diseño de circuitos. Continuación. Selección de cable por caída de tensión. Anteriormente teníamos cómo seleccionar un cable por capacidad de corriente utilizando la tabla 1.1. Ahora vamos a utilizar esa tabla y la tabla de caída de tensión. Para seleccionar un cable por caída de tensión se procederá de la siguiente manera. Primero, seleccionar el cable por capacidad de corriente. Segundo, la carga debe estar a las mismas condiciones de la tabla a utilizar, bien sea la tabla C235 o C237. La tabla C235 es para cable TW y la tabla C237 es para cable THW o TTU. Como tercer paso vamos a hallar los kVA metros de la carga y la designaremos como kVA metros problema. Paso 4. Ingresamos a la tabla respectiva con el calibre del conductor hallado por capacidad de corriente en la columna de caída de tensión admitida por la carga y la columna de factor de potencia. El valor de los kVA metros hallado en la tabla lo designaremos como kVA metros tabla. Paso 6. Comparamos los kVA metros tabla hallado en C235 o C237 y los comparamos con los kVA metros del problema. Si los kVA metros de la tabla es mayor o igual a los kVA metros del problema, implica que el conductor por capacidad de corriente cumple con la condición de caída de tensión. Si los kVA metros tabla son menores que los kVA metros del problema, se desciende en la tabla hasta hallar el valor de kVA metros tabla que sea igual o superior a los kVA metros problema. El calibre de cable que coincida con este valor de la tabla será el calibre requerido. Vamos a ilustrar lo dicho anteriormente con un ejemplo. Hallar el cable para alimentar un aparato trifásico 208 120 voltios de 10 kilovatios con factor de potencia 0.8 ubicado a 45 metros de recorrido desde la fuente de alimentación o tablero y admite una caída de tensión de 3%. Observamos en el planteamiento del problema que el voltaje 208 120 coincide con el de la tabla. Tenemos el factor de potencia 0.8 que coincide también con las columnas de factor de potencia de la tabla y admite una caída de tensión de 3%, que es un valor que está en la tabla. Un dibujo diagrama de la situación planteada es esta: 45 metros de separación entre la carga y el tablero. Esa carga la represento como una flecha hacia abajo P de 10 kilovatios que requiere de 208 120 voltaje trifásico, que tiene un factor de potencia de 0.8 y que admite una caída de tensión de 3%. Primer paso entonces era hallar la corriente, y es igual a P entre la raíz de 3B coseno de phi, y la corriente nos da 34.69 amperios. Aplicando la tabla 1.1, selecciono el cable por capacidad de corriente y me resulta que el cable es el TW8, que tiene una capacidad nominal de 40 amperios. Selecciono el cable por capacidad de corriente utilizando la tabla 1.1. Cable de cobre TW8, capacidad nominal 40 amperios.
aquí está 40 amperios, y me desplazo a la izquierda y me dice que es el cable con un calibre 8. Lo segundo que voy a hacer es verificar que la carga esté a las mismas condiciones de la tabla C235 para cable TW. Entonces vemos que la carga está a 208 120 voltios, la tabla también. La caída de tensión 3%, la caída de tensión 3% en la tabla. La carga tiene un factor de potencia 0,8, la carga tiene un factor de potencia 0,8. Coinciden. Aquí voy a poner esta siguiente nota. Cuando el factor de potencia de la carga no coincida con el factor de potencia de la tabla, entonces tomaré un valor cercano al de la tabla. Por ejemplo, el factor de potencia 0,85 para la carga. Entonces lo aproximo a la tabla a 0,9. Si el factor de potencia de la carga es 0,98, lo aproximo a un factor de potencia 0 o 1 en la tabla. Tercer paso, hallar los kVA metros del problema. Entonces tengo que la potencia del problema está en vatios. Debo llevarlo a kVA metros. Entonces lo primero que voy a hallar es los kVA. Potencia aparente es la potencia activa entre el factor de potencia. Resulta 12.5 kVA. Como la longitud de separación entre la carga y la fuente son 45 metros, multiplico los kVA metros, los kVA resultantes de anterior por los metros, y me va a dar los kVA metros y los voy a designar problema. 12.5 kVA por 45 metros, y eso es igual a 562.5 kVA metros. Ahora voy a la tabla C235. ¿Por qué he decidido tomar cable TW? Si hubiese decidido por cable THW o TTU, utilizaría la tabla 237. Bien, ahora entonces voy a buscar con el cable 8 por capacidad de corriente en la columna de 3%. La primera columna corresponde a 2%, la segunda columna corresponde a 3%. Voy a buscar entonces un valor de la tabla para el factor de potencia 0.8, y resulta que tengo el valor de 614. Veamos. Me desplazo con el calibre 8 en línea horizontal hasta buscar que coincida con la caída de tensión y el factor de potencia, y me da 614. Ahora procedo a la comparación. Comparar los kVA metros obtenidos de la tabla con el de la carga. kVA metros tabla mayor o igual que kVA metros del problema. 614 es mayor o igual a 562.5, sí. Entonces eso me lleva a concluir que los kVA metros de la tabla son mayores que los kVA metros del problema. El cable de cobre seleccionado o el requerido para este caso es TW número 8 AW